hablar sobre la inteligencia emocional, pero específicamente en los niños. Y es por eso que hoy tenemos de invitada a Valesca Ananías, psicóloga y directora. Bienvenida. Oye, ¿por qué no nos veíamos, Valesca? De Clínica del Centro Neurocognitivo Infanto-Juvenil Psicoeduca. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Oye, en una época de mucha inteligencia artificial, pero poca inteligencia emocional, estamos justo en esta disyuntiva de entender cómo podemos primero desarrollar y en qué consiste como la definición de la inteligencia emocional, la educación emocional, cómo la puede uno desarrollar. Porque ahora en los colegios, los niños, nosotros, en nuestra malla curricular, a nuestros hijos, se les enseña datos. Pero ¿cómo se les enseña a tener un pensamiento crítico, una inteligencia emocional y habilidades blandas? Lo que pasa es que la inteligencia emocional es el despliegue, ¿cierto?, de habilidades propias del ser humano que te permiten tener buenas relaciones, que te permiten ser asertivo, que te facilitan, digamos, la adaptación a un entorno social. Como tú bien dices, Antonella, en el entorno educativo hoy día se enseñan contenidos curriculares, ¿sí? La materia, claro, el aprendizaje, datos, ¿cierto? Pero la inteligencia emocional hoy día está, digamos, al debe dentro de la escuela, porque por todas las cifras que hemos visto y todos los antecedentes en este último tiempo. Niños violentos, crisis, digamos, dentro del aula, por lo tanto, la inteligencia emocional hoy día es un tema muy importante que está en el debate. Valesca, por otro lado, consulta, el uso de dispositivos, mucho celular, televisión, quizás cause esta reacción violenta, inesperada, una desconexión emocional con los niños, quizás algo más como una sensación explosiva dentro de sus sentimientos. Sí, lo que está pasando hoy día con el uso de la tecnología es que antiguamente, si vamos hace 15, 20 años atrás, la forma de entretenernos era con a la pelota, con las bolitas, con juegos que permitían que tú pudieses esperar. ¿Sí? En el fondo es como cuando nos decían, ten paciencia, ten paciencia. Entonces podíamos esperar y esa frustración la podíamos manejar. Claro. 20 años después, digamos, o 15 años después, lo que está haciendo la tecnología hoy día con los niños y adolescentes es que el sistema de recompensa que los niños tienen frente a una pantalla es inmediato, es rápido. Entonces, ese sistema, digamos, que no es algo que tú puedas palpar, sino que es algo cognitivo y neurológico, está haciendo que los niños tengan una necesidad por respuestas inmediatas, y si esas respuestas no están, lo que sucede es que aparece la frustración. Pero y esa frustración se manifiesta a nivel conductual. Pero yo recuerdo que a mediados de los 90, la situación, no tan cotidiana ni tan fácil como un equipo celular, pero era similar con el tema de los videojuegos. Y la tele. Y la televisión, ¿cierto?, en su minuto. Y ya han pasado 30 años, o sea, por lo menos 2 generaciones, ¿cierto?, de niños y adolescentes, y vemos que las cifras en cuanto a la violencia dentro de las aulas o de los colegios ha ido en aumento, y hay algo que yo no entiendo y no sé si existen estudios que digan por qué está ocurriendo esto. A ver, voy a poner el ejemplo de la generación de los que tenemos 40. Muchos de nosotros nos criamos a partir de nuestra familia en donde el charchazo, el golpe, el varillazo era algo de cada día. Normal, ¿cierto? A todos cuando nos portábamos mal, alguna vez nos llegó un manotazo de nuestros papás. ¿Cierto? Yo no los voy a juzgar, no es el espacio tampoco para hacerlo. La chancleta, el varillazo, derechamente. Era parte de la crianza. Era parte de la crianza. Pero eso tengo la sensación, yo no tengo hijos, pero tengo amigas, tengo primas, etcétera. Ha ido cambiando. Hoy día son mucho menos esos casos. Hay una crianza más consciente, pero tenemos niños más violentos. Entonces, algo ahí a mí me tiene mareado. Sí. ¿Qué está pasando? Es que hay que diferenciar cosas. Estoy de acuerdo contigo que esa generación era la del charchazo y era mucho más autoritaria la crianza. ¿Te acuerdas que cuando te decían... El correazo. No, espérate. ¿Te acuerdas que cuando tú llegabas y decías, mamá, ¿qué? Me está molestando el Juanito? Sáquele la cresta. Un clásico. Era clásico. Sáquele la cresta. Sí. Cuando usted le pegue, va a dejar de molestar. Ya, pero esa generación de esa época, digamos, son los adultos que hoy día están, digamos... En esta transición. En esta transición, claro. Pero son estos adultos que están en esta afectación de salud mental.
Exacto. O sea, ¿cuánta gente hoy día tenemos en consultas psiquiátricas por salud mental con niveles de estrés altísimos, con abandono en el trabajo, con dificultades en las relaciones sociales, en el ambiente laboral y en la familia? Entonces, uno dice, claro, antes era este modelo, estoy de acuerdo, pero esos niños, nosotros, digamos, Sí, nosotros. estamos hoy día en un sistema en el que la salud mental está muy afectada. Entonces, ¿cuál ha sido el cambio de paradigma? Tener una crianza respetuosa, disciplina consciente, ¿cierto? Es decir, te pongo los límites sin hacerte daño. Te pongo los límites, o sea, valido tus emociones, Claro, ¿cierto? No las reprimo, porque ese discurso Claro, de déjate de llorar, otra vez vas a llorar, Ya te ¿cierto? doy por tontera. Exacto. Entonces, valido tus emociones, pero te pongo los límites. Lo que está pasando hoy día es que la llegada de la tecnología, ¿sí?, causó estragos. Eso es un elemento. Lo segundo es que ese establecimiento de límites se ha confundido con, bueno, ya no importa, la crianza respetuosa. Sí. ¿Sí? Sí. Y la crianza respetuosa Sí. no tiene nada que ver con no poner límites en la crianza en general. Es un excelente punto. ese. Entonces, yo creo que hoy día en el sistema educativo, bueno, y además de eso hay otro elemento importante que tiene que ver con, si tú te acuerdas antes en el colegio, el profesor era una autoridad, Sí. había un respeto, Oye, una ahora- admiración, y hoy día el profesor es como... Un empleado. Sí, es impresionante es- eso. es Y ni hacía, Entonces, porque yo ni a los empleados hay que tratarlos mal. Quizás es mala No, analogía, pero se entiende el concepto como de decir, tú estás para mí aquí y yo no te debo ningún respeto, porque existe una horizontalidad en cuanto a la información. Los niños tienen acceso a preguntar en un chat, en un Google, no sé dónde, cuáles serán las plataformas, preguntar cosas que antes le preguntaban a los papás y los veían para arriba diciendo, papá, explícame esto, ábreme el mundo, enséñame. Tenemos Ay, buen preguntas, punto querida. ese, ¿eh? Sí, pues tenemos Valesca Ananías, estamos hablando con la psicóloga y directora de clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca, la cual le voy a pedir después el dato, pues la necesito. Y dice, yo tengo un hijo de 12 años que le cuesta expresarse y ha tenido problemas en su colegio. ¿Cómo le enseño a expresar sus emociones en la casa? Ojalá me responda la psicóloga. Saludos a los tres que me encanta. Muchas O gracias. sea, la manera a ver, yo creo que tiene que ver mucho con el diálogo. O sea, el desarrollo de las habilidades personales, emocionales, tiene que ver con dar oportunidades de apertura al diálogo, en donde podamos conversar y tú me puedas ir contando lo que te está pasando. Si yo estoy en un ambiente que no propicia el diálogo, que no propicia la seguridad, es muy difícil que esas habilidades se desplieguen. ¿Cierto? Sí. Ahora, volviendo un poquito al punto anterior que me quedó dando vuelta una idea, es que en este cambio de paradigma, digamos, de disciplina consciente, el establecimiento de límites es algo fundamental y hoy día se ha confundido mucho con dejar hacer. Y la violencia que tenemos hoy día en el aula, ¿cierto? La que hemos visto toda esta semana, digamos, no es algo nuevo, no es algo que esté de ahora, sino que hace un par de años hemos estado presenciando de manera brutal, creo yo, en la Sí. sala. Es verdad. Valesca, yo por otro lado quiero poner en punto los papás. A mí me pasó que mi hermana, mi sobrino, tuvo mucho bullying en su colegio cuando tenía, no sé, estaba en quinto, sexto básico y estuvo 2 años pasándolo muy mal, pero mi hermana, por tenerlo en un colegio muy prestigioso, con buena educación, no quería sacarlo de ahí, hasta que ya en séptimo tuvo una crisis en que dijo, no quiero volver más a este colegio. Y claro, ella no entendía que él lo pasaba realmente mal en este Qué buen establecimiento. punto, porque es muy- ¿En qué momento también los papás tienen que tener esta educación emocional para ver que el hijo lo está pasando mal, pero no tiene que pasar a llevar sus emociones por la educación también? Por el demostrar que está en cierto colegio y lo igual Claro. el estatus, ¿no? Sí, claro. Cuando uno elige un colegio, elige no solo por el tema académico, sino también por el proyecto educativo. Claro. Y el proyecto educativo tiene que ver con los valores que ese colegio, de alguna forma, en su proyecto y en todas las acciones concretas, va de alguna manera a transferir a los estudiantes. Entonces, cuando uno elige un colegio, tiene que pensar en eso. No solo en el estatus, sino Claro. o en el renombre o en la PSU, ¿cierto? Sí. Sino también en el proyecto valórico. Ahora, evidentemente hay señales de alerta en los estudiantes, señales importantes que los padres tienen que considerar. Hemos visto casos hace varios años atrás, ¿no es cierto?, diferentes historias en los que de repente uno dice, no me di cuenta, o qué pasó acá,
y aparece el suicidio, ¿no? Sí. Y el suicidio hoy día, antes era el bullying, el concreto, ¿no? El que se pegaban, el que el niño llegaba todo moreteado. Hoy día hay un ciberacoso importante. Sí. Y que si Muy no hay importante, control parental sí. de las redes sociales, de los dispositivos, de lo que están, de las horas, ni del contenido, es muy fácil. Y que trasciende eso porque entre los antes tú niños. salías del colegio y se acababa el bullying. Claro. ¿Cierto? Al menos te podrías refugiar en tu casa. Sí. Quizá en soledad, algo que tampoco es lo óptimo. O no volver al colegio o algo. Pero hoy día eso trasciende. O sea, hoy día es 24/7. Piensa tú que hay estudios que Sí, po. muestran que los jóvenes, o sea, muestra que el tema de la deserción escolar, y está asociado a esto también, que los niños cuando dicen, bueno, buenas noches, nos vamos a ir a dormir, los papás no tienen más control y los jóvenes se quedan en la noche con el Sí. teléfono. Entonces, lo que pase de ahí en adelante es un mundo que nosotros no podemos tener ese control, verdad. que deberíamos Sí, hacerlo. es verdad. Y ahí el ciberacoso es brutal. Es verdad. Y yo quería detener un poco lo que decía la Elo con respecto a cómo los padres, porque también cómo uno, si no tiene las herramientas emocionales, va a poder dirigir, formar, contener a un hijo y decirle, no, uno también tiene que revisar yo no digo todo el mundo que tenga acceso a hacer terapia, pero en la medida de lo posible tratar de revisarse, entenderse para poder empatizar con la situación. O sea, uno como padre no solamente tiene que explicarle datos o temas o historia o enseñarle matemáticas, sino que también a poder validar primero sus emociones, creo yo, y al mismo tiempo tratar de resolver, ayudarlo a resolver, pero que se hagan cargo. Pero poniendo esta línea de que estamos hablando de las redes sociales y del bullying, mucha gente adulta, y yo lo digo porque diariamente a uno le llegan mensajes súper agresivos de adultos hacia otros adultos, Exacto. cómo nosotros como adultos tenemos que dar el ejemplo, marcar la pauta para poder entender y hacer entender a nuestros hijos que hay que tener respeto por las otras personas. Bueno, es la generación de la que estábamos hablando recién. Esa generación que se crió a punto de golpe, Nosotros. a punta de tienes que estudiar y me da lo mismo si es que está difícil o no, me da lo mismo, yo quiero resultados. Esa Sí. crianza, digamos, es la de hoy día de los padres con estos niños pequeños. Claro. Entonces, la transición, las sin redes duda. sociales. Entonces, cuando uno le dice a la familia, sería bueno que consultes a un psicólogo para quizás buscar pautas de crianza, hay mucha gente que se rechaza eso. Pero si estoy bien, ¿Será porque yo- hoy día los padres tienen otras herramientas para poder quizá suplir ciertos abandonos que son propios, por ejemplo, por el trabajo, por la cotidianidad? Porque, claro, quizás la generación de nuestros papás, no todos lograron estudiar en grandes universidades ni en buenos colegios. Entonces, probablemente lo que te podían entregar eran experiencias de vida, buenas o malas, discutámoslo. Claro. Pero no tenían otro material porque no te iban a enseñar matemáticas, no te iban a enseñar de historia. exacto, no Y además uno era testigo también de las relaciones sociales que iban tejiendo con sus vecinos, con sus amigos, en la familia. Esas relaciones sociales hoy día son nulas. Exacto. ¿Cierto? Por la vorágine, porque somos diferentes nomás, porque las generaciones han cambiado. Pero hoy día, ¿quién se relaciona con sus vecinos? Nadie. poco. No, y el con los día a amigos, día, ¿cuántos y te piensa- ves? y ¿Y piensa para qué te cuánta- ves? ¿Y los niños te ven? ¿Cuánto te relacionas con tus amigos? O el día a día cuando vas manejando, dice, este viejo. Entonces, un viejo es una palabra suave. Uno dice de repente garabato. Y uno no solo con lo que le dice, tú tienes que hacer esto, sino que cómo te observan, lo que uno hace y cómo ¿Y ellos cuántas horas- absorben. ¿Cuántas horas del día tienes con tus hijos? ¿No? Y reacciones que uno tiene. Totalmente. Da un discurso, pero después reacciona de otra manera. Entonces los hijos como que quedan Es que ya. lo que pasa, ¿Qué hay que hacer? Antonella, que la crianza, a veces uno cree que yo soy mamá. Y uno cree, antes digo, uno dice, no, la crianza es criar a los niños. ¿Cómo se crían a los niños? Dificilísimo. O sea, no solamente es proveer regalos, comida, pagar colegio, ¿cierto? Hacer tareas, tiene que ver con la vida, con cómo vas resolviendo conflictos de la vida, no solo académicos, sino personales. Sí, po. Valesca, tenemos cual. preguntas de nuestras favoritas. Vamos a revisar enseguida a ver qué nos dicen en nuestro WhatsApp. A mi hija la cambié de colegio y su primera nota fue un 4 en matemáticas, siendo que siempre le ha ido bien. Y me escribió la profesora y me contó que mi hija arrugó la prueba cuando se la Mira. entregó y se enojó y no quiso hablar con la profesora. La psicóloga me daría algunos tips para hablar sobre esta frustración que tiene mi hija. Muchas gracias. Gracias por hablar de estos temas. Claramente ahí aparece la frustración, ¿no? Claro. Y habría que preguntarse cuáles son las expectativas que están teniendo sobre ella. O qué cree ella que el resto está pensando sobre la pequeña, ¿cierto? Sí. Porque si yo arrugo una prueba y no quiero hablar del tema y siento una frustración, que es súper legítimo, yo me puedo enojar conmigo por no haber logrado lo que yo quería, pero no sé si a esa edad
está tan presente lo que yo quería, nace por sí solo, ¿sí? Exacto. ¿Me entienden? Tiene Sí, que sí, ver sí. como con agradar a alguien o con lo que esperan de Expectativa. mí. Hay alguien en el entorno, no sé, familia, colegio, a la persona que nos está escribiendo. A lo mejor hay alguien que está poniendo sobre esta niña Sí, ciertas es verdad. expectativas, pero por supuesto. ¿No te pasaba que de repente que siempre muestra llega esa alguien, hola, te presento a mi hija Eloísa, promedio 7? Ay, sí, es un claro. Bueno, ahí pones- Eso es ¿Cierto? estatus. Ahí es pones estatus. una expectativa. Entonces, claro, tal sobre vez ella ella. se saca 7 porque seca o le gusta lo que está aprendiendo. Pero determina, es el verdad. peso que esa Claro. frase O cuando dice mi pesa hijo, sobre ella debe ser altísimo. o mi hijo, oiga, es doctor. Cuidado. Claro. Da lo mismo como es como persona, da lo mismo si es un gran hijo. No, pero es doctor. Está bien, se validan los padres. Porque Exacto. el hijo estudió, quizás no quería Tiene ni ser orgullo doctor. propio tuyo. Quería ser drag queen, no sé, Lo bailarina. estaba pensando a partir de lo que le puede estar ocurriendo a esa pequeña. Claro. Que quizás porque es muy probable que la mamá le diga, pero yo nunca le he pedido nada. No, o claro. yo nunca le he exigido nada. Y entiendo que quizás hay un proceso de adecuación, pero quizás la presión que siente ella Hay que- por la forma en que la han validado. Sí. Exacto. Hay Puede que ser. acordarse que el lenguaje siempre, y esto yo creo que lo han escuchado, siempre construye una realidad que puede Sí. ser poco concreta para nosotros pero para los niños que son pequeños es la verdad. Entonces, a mí hay me pasa acciones concretas que determinan que tú quieres ser o no quieres ser y esa frustración, digamos, no la puedes Y sostener. sacarle la carga del dato, de la nota, de la evaluación, de ser o no ser, estar dentro de un parámetro, de un ranking, de las notas, el 7, porque hay colegios que no tienen notas hasta mucho después, cuando ya Claro. pueden entender el sistema de las notas. Había una vez, me tocó, y con muy cortito, una mamá que decía, no, a mí me sacas menos que 6, sí, y yo no le hablo, la castigo. Yo decía, pero está aprendiendo y a nivel emocional se siente súper presionada. Y yo a mi hijo, por otro lado, le digo, a mí no me importa las notas, a mí me importa que tú tengas una opinión de los temas, igual tiene 9, una opinión de los temas, tengas un punto de vista, que pongas atención en clase y te comportes bien, o sea, Claro. pero por favor que te vaya bien. Ahora, si te saca un 5-5, para mí me da, a mí, quizás súper irresponsable lo que voy a decir para un cierto tipo de persona, pero a mí me da lo mismo, a mí me importa que entienda lo que está Lo que aprendiendo. pasa es que estamos yendo al colegio entonces ¿a qué? ¿A sacarnos una buena nota? Claro. ¿Estamos yendo al trabajo para qué? ¿Para ganarme el sueldo? ¿Dónde está el propósito? Claro. Hay otras cosas que son muy transversales que tienen que ver con la educación emocional. Entonces, si yo quiero que mi hijo ¿le vaya bien en qué? ¿En los 7? ¿O que se levante en la mañana contento porque lo pasa increíble, porque aprende un montón, porque es un niño curioso y porque entiende que este entorno lo despierta cognitivamente? Valesca, y vamos a lo práctico. Me parece súper entretenida la conversación, los puntos de vista, encanta. pero la Anto dijo algo que es una realidad. No todos tienen acceso a una terapia o a un profesional que los pueda asistir. Los colegios, por lo general, no cuentan con más de una profesional o un profesional que ayuda en estas materias. Entonces, la verdad es que se hace completamente insuficiente para manejar el estado emocional de las cientos y cientos de alumnos que tiene cada establecimiento. En la práctica, y sobre todo para los papás y las mamás, que son las que nos ven, ¿qué es lo que podrían hacer para ir mejorando esa... Sí. No era inteligencia emocional, pero esa Educación. Educación, gracias. emocional. Educación emocional de sus hijos. Yo creo que en el día a día... En lo concreto. Sí, en lo concreto en el día a día. Tener un trato respetuoso, dar el ejemplo. Yo creo que eso es lo primero, dar el ejemplo. Desde que tú entras a la verdulería, al supermercado, saludar, ser respetuoso, porque el respeto no solamente es con el presidente de la República, con el director del colegio. El respeto es un valor universal que trasciende cualquier situación. Por lo tanto, si yo soy respetuosa con toda la gente, voy a tener un mejor trato con el mundo y el mundo me va a tratar mejor. Entonces creo que el ejemplo más concreto es el día a día, ser respetuoso y dar muestras de acciones concretas de cómo yo quiero y espero que sea mi hijo. Yo creo que ese es el único consejo que te puedo dar. Es bueno general. presionarlo de que ellos manifiesten sus emociones. Sin duda, todo el tiempo. Hay que presionarlos. Pero No, no, invitarlos que o presionar. te cuenten, no Invitar, presionar. sí, invitar. Invitarlo, propiciar espacios, generar apertura, pero no desde la hostigación, ¿sí? Claro. No es como cuéntame, Claro. sino como Claro. te invito a un café, ayúdame a cocinar, Vamos a y comer cómo un te ha heladito. ido, Hay que ser bien estratégico, cómo lo ¿no? has hecho, qué clase te gusta más. Una vez decía alguien, no preguntar, ¿cómo te fue? Porque dicen, bien.
Sí. Es como, ¿qué hiciste? ¿Hiciste algo entretenido? ¿Jugaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que más te gustó del día? ¿Qué hiciste ¿Te Exacto. sentiste bien hoy, mal? ¿Qué algo pasó particular? Que permita abrir el diálogo, ¿no? Una pregunta abierta. Exacto. No tan, ¿cómo te Porque fue? en esa Bien. conversación muy espontánea uno puede ir determinando y buscando cositas, como tú decías, del tema del bullying. Así es. Querida Valesca Ananías, que nos estuvo acompañando el día de hoy, psicóloga y directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca, donde estamos viendo su Instagram, @psicoeduca con K, donde la podemos seguir, ver más información. ¿Con qué más nos encontramos en el Instagram? Nos encontramos con harta información de neurodesarrollo, trabajo con niños con TEA, harta intervención clínica, diagnóstico temprano y todo el acompañamiento que hacemos desde la infancia hasta la adolescencia en toda el área de desarrollo. Oye, le damos un aplauso a nuestra queridísima. Te voy a contactar para que a mí me gustan estos temas, además que quiero hacer como una especie de crossover. Nosotros nos vamos a una pausa comercial muy cortita y vamos a hablar de menopausia precoz. Prepare sus preguntas, prepare sus inquietudes y sus dudas. Nosotros estamos en Sabores, además tenemos hoy día música imperdible. No se pierda lo que viene. Vamos y volvemos.